Masejet Kiddushin, Daf Lamed Amud Aleph 38a, 8 líneas de abajo para arriba. Antes de comenzar a leer y explicar la Gemara, vamos a dar una pequeña introducción de lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos en la Mishnah lo siguiente, la siguiente regla general. Cualquier mitzvah, cualquier precepto, cualquier obligación que depende de la tierra, aplica únicamente y solamente en Eretz Israel. Cualquier mitzvah que no depende de la tierra, sino es una obligación corporal, como por ejemplo tefilín, aplica también en Israel y también en la diáspora, en todo el mundo, en todo el planeta. Menos de esta regla general, hay unos casos que salen de la regla. Dos casos, dice Tanakama. Orlá y Kilaim. ¿Qué es Orlá y Kilaim? Ya explicamos esos términos en la clase anterior, pero los repito brevemente. Orlá es un árbol que está recién plantado, los primeros 3 años no se puede tener provecho de los frutos. Kilaim es mezcla. Hay diferentes tipos de mezclas, como dijimos en la clase anterior. Vamos a ver más adelante qué mezclas a qué se refiere aquí, pero mezclas aquí, las que hay, mencionemos varias y después vemos cuáles son, es cuando se mezclan 2 semillas diferentes, o una semilla de trigo con viñedo, con una viña, o cuando se mezclan 2 animales, o cuando se injerta un árbol con otro, o cuando hay lana y lino, ¿sí? Mezclas, kilaim. Nos dice Tanakama, estas 2 prohibiciones salen de la regla. A pesar que son prohibiciones, que son mitzvot, que son obligaciones, preceptos, que nada más que dependen de la tierra, aún así, no decimos como la regla general que nada más aplica en Eretz Israel, sino aplican en todo el mundo, también en la diáspora. Viene Rabbi Eliezer, una segunda opinión, y dice, no, hay otra tercera cosa que sale de la regla también. ¿Cuál? La mitzvah de Hadash. ¿Qué significa esto? Ya lo explicamos en la clase anterior también, pero lo repito otra vez, brevemente. Hadash es cualquier trigo, cosecha, por decir trigo, que sacó raíces antes del 16 de Nisan. 16 de Nisan es el segundo día de Pesaj. Cuando llega el 16 de Nisan, se permite comer. Si sacó raíces posterior al 16 de Nisan, queda prohibido todo el año, ¿hasta qué? Hasta que llegue el próximo 16 de Nisan. ¿Qué había el 16 de Nisan? El Korban HaOmer se llamaba. ¿Se hacía el Korban HaOmer? Cuando el Korban HaOmer se permitía la cosecha previa al 16, que sacó raíces previa al 16 de Nisan. Cuando no había Korban tenía que pasar el 16, tenía que pasar el día 16 para que se permita. Bien, Rabbi Eliezer nos dice que también Hadash, la prohibición de Hadash, la mitzvah de Hadash, a pesar que depende de la tierra, y según la regla general debería ser que nada más aplica en la tierra de Israel, aún así decimos que sale de esa regla general y aplica también en Eretz Israel y también en Hutz La'aretz, en la diáspora, en todo el mundo, en todo el planeta. Así vimos en la Mishnah. Ahorita la Gemara nos trae una baraita relacionada con esto. Veamos la baraita. Tania. Rabbi Shimon ben Yochai Omer. Shalosh mitzvot nitzavu Israel biknisatam la'aretz, venoagot ben ba'aretz ben bechutz la'aretz, vehu ad-din she'inhagu, ומה חדש אין איסורו איסור עולם, ואין איסורו איסור הנאה, ויש היתר לאיסורו, נוהג בין בארץ ובין מחוץ לארץ, כי להם שאיסורם איסור עולם, ואיסורם איסור הנאה, ואין היתר לאיסורם, אינו דין שינהגו בין בארץ ובין מחוץ לארץ, והוא הדין לעולה בשתיים. Paro aquí en la baraita y explico. La Gemara nos trae una baraita que nos trae una discusión entre 2 opiniones. Interesante, las 2 opiniones es, la primera, la que acabamos de leer, es Rabbi Shimon ben Yochai, y la segunda que vamos a ver después y explicar es su hijo, Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Shimon ben Yochai. Nos dice, Rabbi Shimon ben Yochai nos dice lo siguiente, escuchen bien. Hay 3 preceptos que fueron ordenados al pueblo de Israel cuando entraron a la tierra de Israel. Y aplican, ya sea en Eretz Israel y también en la diáspora, en todo el mundo. ¿Y cuáles son esos 3? Hadash, Orlá y Kilea Kerem, que es una de las mezclas de Kilaim. Kilea Kerem es cuando se mezcla una semilla de trigo, por decir, con una viña, ¿sí? Cuando se siembran muy juntos. Estas 3 prohibiciones, estas 3 mitzvot fueron enseñadas y ordenadas al pueblo de Israel cuando entraban a la tierra de Israel. ¿Y aplican cuándo? ¿Aplican en dónde? ¿En Israel? Y en Hutz La'aretz. ¿Y cómo lo aprendemos? Dice Rabbi Shimon ben Yochai, lo aprendemos de Hadash. La mitzvah de Hadash, ¿sí? ¿Aplica en dónde? En Israel y en la diáspora. Y tiene 3 puntos permisibles. ¿Cuáles son? Fíjense bien. No es una prohibición eterna. Cuando llega el 16 de Nisan, se permite. Adicionalmente, no es una prohibición de provecho, sino nada más comestible. Y tercero, el mismo 16 de Nisan, antes de hacer el Korban, está prohibido. Y esa misma prohibición se permite. O
sea que la misma prohibición se permite después. ¿Sí? Tiene 3 puntos permisibles. Y aún así, la prohibición de Hadash, mientras que no se ha permitido, es una prohibición en Israel y en la diáspora. Kol Shiken, dice la Gemara en Kilaim, que es una prohibición eterna. 2, que es una prohibición no nada más comestible, sino también de provecho. Y 3, que no existe que se permita esa prohibición eterna. No existe. ¿Sí? Kol Shiken, de que es una prohibición mucho más contundente. Kol Shiken, que esa prohibición va a ser también en Israel y también en Chutz La'aretz. Y también vamos a hacer Kol Shiken para Orlá. Porque Orlá, que son ¿qué? Un árbol los primeros 3 años, como dijimos, es, a pesar de que no es eterna, ¿sí? Un punto de eso no es eterna, pero no es una prohibición solamente comestible, sino también provecho. Y adicionalmente no hay manera como permitirla. Una vez ya está prohibido como Orlá, no hay manera como permitirla. ¿Sí? Kol Shiken de Hadash. Entonces básicamente bien Rabbi Shimon Ben Yochai nos dice, si Hadash está prohibido, que tiene 3 puntos permisibles, Kol Shiken Kilaim, que tiene 3 puntos no permisibles y no estrictos, y también Kol Shiken Orlá, que tiene nada más 2 puntos estrictos y no permisibles. También podemos hacer Kol Shiken de Hadash, de que la prohibición es también en Israel y también en la diáspora, o sea, en todo el mundo. ¿Así opina quién? Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon Ben Yochai. Sigue diciendo la baraita, Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer, כל מצווה שנצטוו ישראל קודם כניסתם לארץ, נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ. לאחר כניסתם לארץ אינה נוהגת אלא בארץ, חוץ מן השמטת כספים ושילוח עבדים. שאף על פי שנצטוו עליהם לאחר כניסתם לארץ, נוהגת בין בארץ ובין בחוץ לארץ. Escuchen bien. Viene Rabbi Elazar, hijo de este Rabbi Shimon, de la primera opinión, y dice lo siguiente. Escuchen bien. Cada precepto, cada mitzvah que fue ordenada al pueblo de Israel antes de la entrada a la tierra, o sea que básicamente una mitzvah que no depende de la tierra, sino depende del cuerpo, corporal. Esta aplica no nada más en la tierra de Israel, sino en todo el mundo. ¿Por qué? Porque no depende de la tierra, depende del cuerpo. Entonces en cualquier lugar aplica. Y cualquier otra mitzvah que fue ordenada al pueblo de Israel que incumplir solo después de que entraron a la tierra, ¿sí? O sea, obligaciones y mitzvot que dependen de la tierra, ¿sí? Aplica nada más ¿en dónde? En Eretz Israel y no en la diáspora. Menos de esta regla, o sea, de esta categoría, que es esta categoría que estamos hablando, la última que estamos hablando, ¿cuál es? De preceptos, obligaciones, mitzvot que fueron ordenadas después de que entraron a la tierra de Israel, o sea, que dependen de la tierra. Y eso se aplica únicamente ¿en dónde? En Israel y no fuera. Así es normalmente, menos 2 casos. Ashmatat Kesafim y Shiluach Avadim. ¿Qué es Ashmatat Kesafim? Hay una halajá que cuando hay una deuda, ¿sí? Se cancela y se anula, se cancela y se anulan las deudas al final de la Shemitah, a menos que se haga un documento de Prusbul, etcétera. No vamos a entrar en eso. Y hay otro tema que se llama Shiluach Avadim, liberación de esclavos hebreos. Cuando llega Yovel, que es el año 50, Shemitah es el año 7, cada 7, Yovel es cada 50. Cuando llega a 50, los esclavos hebreos quedan libres. Estos dos, decimos que a pesar que fueron ordenadas al pueblo de Israel después de la entrada a la tierra, y debería decir según la regla que acaba de mencionar él, que aplica nada más en Israel no fuera, esta aplica también en Israel, y también, estas dos aplican también en Israel, también fuera. ¿Y dónde vemos que discute con su papá, con la primera opinión? Vemos que discute porque cuando menciona esto, no dice también Chutz mi Hadash Orlai Kilea Kerem. No dice que también sale de la regla Hadash Orlai Kilea Kerem, a pesar de que fueron ordenadas después de que entraron a la tierra de Israel y dependen de la tierra. Y no nos dice que esas también salen de las reglas, mashma que se mantiene en la regla general que él mencionó, que aplican únicamente ¿en dónde? En la tierra de Israel. A diferencia de su padre, la primera opinión, Rabbi Shimon Ben Yochai, ¿qué dijo? Que esas aplican en todo el mundo. Esa es la discusión que hay entre ellos. Y la Gemara indaga en la segunda opinión y pregunta lo siguiente. Ashmatat Kesafim, Jovata Gufi. Pregúntale hermano lo siguiente, no entiendo. Tú me dijiste en la categoría de qué, de las mitzvot que fueron ordenadas después de que entraron a la tierra de Israel, que normalmente son mitzvot que dependen de la tierra, y estas aplican únicamente en Eretz Israel y no fuera. Y dentro de esta mitzvot, de esta categoría de mitzvot, me dijiste que hay 2 casos que están de la regla. ¿Cuál? Ashmatat Kesafim y Shiluach Avadim. Cancelación de deudas, y que es en Shemitah, y liberación de esclavos hebreos, que es en Yovel. Enfoquemos en Ashmatat Kesafim, en cancelaciones, en cancelación y anulación de deudas, que es en Shemitah. Entonces, un segundo.
¿Es una mitzvah sobre el cuerpo o depende de la tierra? Sobre el cuerpo. Tenía una deuda con alguien. Yo tenía una deuda, nada que ver con la tierra. Había una deuda. Viene la Shemitah, cancela la deuda. No tiene nada que ver con qué. Con la tierra. Debería de ser aparentemente que si es una mitzvah que no depende de la tierra, ¿cuándo debería ser? Deberíamos decir que eso no es categoría de las mitzvot que fueron entregadas después de que entraron a la tierra de Israel. Debería entrar dentro de la primera categoría que mencionó Rabbi Elazar. ¿Cuál es esa categoría? Las mitzvot que fueron entregadas ¿cuándo? Antes de la tierra de Israel, porque es una mitzvah corporal, no depende de la tierra. Dice la Gemara, tienes razón, pero hay una opinión que dice claramente, explícitamente, que esta mitzvah específica, esta mitzvah, las matas que Kesafim, aunque no depende del cuerpo, aunque no depende de la tierra, sino del cuerpo, fue ordenada. La realidad fue que fue ordenada ¿cuándo? Después de que entraron a la tierra. Vamos a ver la Gemara. Lo nitzejal el Tetania. Tetania, Rebbe Omer, vezé de bara shemitah shamot. Bishte shemitot הכתוב מדבר, אחת שמיטת קרקע ואחת שמיטת כספים. בזמן שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים. בזמן שאתה משמט קרקע, אתה משמט כספים. Dice la Gemara, está escrito que Rebbe dice lo siguiente, respecto al versículo que habla de Shemitat Kesafim, cancelaciones de deudas, dice lo siguiente, escuchen bien el versículo. Vezé de bara Shemitah, Shamut, Kolbal, Mashiach, etcétera, etcétera, que te dice que cuando llega el Shemitah, queda cancelada la deuda. Pero otra vez, escuchen el versículo, Vezé de bara Shemitah, Shamut. Está repitiendo la misma palabra dos veces, Shemitah, Shamut. Shemitah, renunciar dos veces. Sí, renunciar. ¿Por qué dos veces? Dice la Gemara. ¿Sabes por qué? Cuando te menciona Shemitah dos veces se refiere a dos tipos de Shemitah. Que en el año séptimo tienes que renunciar a dos cosas. Una Shemitat Karka, renunciar a la tierra, que no puedes trabajarla, que no puedes plantarla, que no puedes ararla. Y otra, renunciar a las deudas. A las deudas. ¿Y por qué te dicen las dos juntas, una al lado del otro, para enseñarte? Que cuando decimos que hay... Cuando aplica Shemitat Karka, cuando aplica la alhaja de renunciar a la tierra, cuando aplica la alhaja de año sabático, ¿de qué? De séptimo año que no puedes arar y no puedes plantar, ahí es que decimos, o sea, cuando aplica que se renuncia a la tierra, ahí es cuando aplica también que se renuncia a los préstamos. Pero cuando no aplica renuncia a la tierra, no aplica renuncia a los préstamos. ¿Y cuándo se aplica renuncia a la tierra? ¿Cuándo no? Cuando estábamos en la tierra de Israel habitando. Pero cuando salimos al exilio, ya no. ¿Sí? Mi de oraitá, por lo menos. ¿Sí? No entremos en el de Rabbanán. Por lo tanto, otra vez escuchen bien, cuando hay renuncia a la tierra, cuando debe haber renuncia a la tierra y no trabajarla y no todo mi de oraitá, ahí es cuando decimos que ¿qué? Que también hay renuncia a los préstamos y se cancelan los préstamos. Pero cuando no hay renuncia a la tierra, como hoy en día que no hay renuncia a la tierra, mi de oraitá, ¿sí? Porque ya no estamos habitando en la tierra, sino estamos en Galut, aunque hay muchos judíos en Israel, pero estamos todavía en Galut, en el exilio, no aplica la regla de ¿qué? De Shemitat Kesafim. Dice la Gemara, vemos que cuando fue ordenada la mitzvah de Shemitat Kesafim, no cuando estaba en el desierto. Cuando estaba en el desierto había Shemitat Karka, había renuncia a la tierra, no. Entonces, ¿cuándo hubo renuncia a la tierra? Cuando entraron a la tierra de Israel. O sea que toda la mitzvah de Shemitat Kesafim, a pesar de que es una mitzvah que corporal y no depende de la tierra, pero fue ordenada cuando entraron a la tierra. ¿Por qué? Porque aplica esta mitzvah únicamente cuando entraron a la tierra de Israel, como vimos aquí en el versículo. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente: si ya me estás comparando Shemitat Karka con Shemitat Kesafim, compárame de la siguiente manera. Veima, bemakom shatam shemet karka, tam shemet kesafim. Con shena tam shemet karka, ena tam shemet kesafim. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Dice la Gemara, según esto, ¿sí? Deberíamos decir lo siguiente: compáralo con Shemitat Karka igual. Y di lo mismo. De la misma manera que tú me lo comparaste con Shemitat Karka, que decimos que cuando hay Shemitat Kesafim, cuando hay, ¿en qué momento hay Shemitat Kesafim? En el momento que hay Shemitat Karka. ¿Sabes qué? Comparamos otra cosa. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar hay Shemitat Karka? En Eretz Israel. ¿Sí o no? Mashma, que entonces también debería ser que Shemitat Kesafim también debería, ¿en qué lugar? Eretz Israel. ¿Y tú qué me dices? Rabbi Eliezer de la segunda opinión. Rabbi Elazar, perdón, ¿qué me dices? Que normalmente la mitzvah que depende de la tierra aplica nada más en Eretz Israel y no en la diáspora, menos Shemitat Kesafim y Shiluach Abadim. Significa que Shemitat Kesafim aplica ¿en dónde? En Israel y en otro lugar. ¿Por qué? Si lo comparas con Shemitat Karka, pues deberías compararlo también para el momento y también para el lugar. Dice la Gemara, tienes razón, pero tengo un versículo que me insinúa que para esto no lo comparamos. Entonces por eso no lo comparo. Talmud lomar Kikara Shemitah Hashem en Mikol Makom. El versículo dice Kikara Shemitah Hashem, para Dios. Shemitah es para Dios en cualquier lugar que estés. O sea, no es Shemitah en Eretz Israel nada más, Shemitat Kesafim. ¿Sí? La cancelación de deudas, que Kesafim es Kesef, dinero, sí, cancelación de deudas es la Shem en cualquier lugar que uno esté, y no nada más en Eretz Israel. Entonces deberíamos de compararlo también a este punto, pero tenemos un versículo que nos insinúa lo contrario, por eso no lo comparamos para este punto, pero sí lo comparamos no para el lugar, pero sí para el momento.
Cuando es el momento, cuando entraron a la tierra de Israel, pero antes no había. Por eso Rabbi Elazar nos dijo lo que nos dijo. Ahorita la Gemara sigue indagando en esta opinión de Rabbi Elazar, lo que mencionamos en la verdad, pero en la segunda cosa que sale de la regla. ¿Cuál es la segunda? No Shemitah Kesafim, no cancelación de deudas, sino, en Shemitah, sino Shiluach Avadim. ¿Qué es Shiluach Avadim? Liberación de esclavos hebreos. ¿En qué año? En el Yovel. Bien, la Gemara pregunta, Shiluach Avadim, Jobada Gufi. No entiendo cuál es el hidush de Rabbi Elazar. ¿Qué no dice Rabbi Elazar? Que normalmente una mitzvah que fue ordenada cuando entramos a la tierra de Israel, depende de la tierra de Israel, le aplica únicamente ¿en dónde? En la tierra de Israel no fuera menos Shemitah Kesafim, que ya lo vimos, y Shiluach Avadim, que a pesar que fueron ordenados de esta mitzvah cuando entramos a la tierra de Israel, no aplica nada más en Israel, sino en todo el mundo. Bien, me pregunta, obvio que aplica en todo el mundo. ¿Cuál es el hidush de Rabbi Elazar? Obvio que Shiluach Avadim sale de esa regla y aplica en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Shiluach Avadim, liberar a un esclavo hebreo, es una mitzvah que depende de la tierra. ¿O es corporal? Corporal, Jobata Gufi. Entonces, claro de que va a aplicar en cualquier lugar del mundo. ¿Cuál es el hidush de Rabbi Elazar? Estoy de acuerdo contigo en lo que dice Rabbi Elazar, pero ¿cuál es tu hidush que me estás enseñando? Dice la Gemara, escuchen bien. Salkadata jamina hoy luchtiv. Ukratem deror baaretz. Baaretz il mechutz al aretz lo tarmundo mar yovel hi mikol makom. Dice la Gemara, es un hidush muy grande, porque en el versículo que nos habla de liberación de los esclavos hebreos en Yovel, nos dice lo siguiente, escuchen bien. Ukratem deror, llamarás libertad para todos los esclavos hebreos. ¿En dónde? Baaretz. ¿Qué es Baaretz? La tierra de Israel. Entonces uno hubiese pensado que nada más en la tierra de Israel y no en la diáspora. Kamash Malan, por eso nos dice el versículo, Yovel hiti elahem. Va a ser Yovel en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar. ¿Por qué tiene que ser Yovel hiti elahem? Para decirte en cualquier lugar del mundo, en Eretz Israel o fuera, en la diáspora, ¿va a ser qué? Va a ser Yovel y va a aplicar esta regla de liberación. Imken matar mundo mar baretz, bisman shadros noeg baretz, noeg bechutzaretz, en deror noeg baretz, en eno noeg bechutzaretz. Si es así, porque no dice, si ya aplica para todo el mundo, porque el versículo sí nos dice baretz, en la tierra de Israel. ¿Qué nos viene a enseñar eso? Dice la Gemara, nos viene a enseñar que todo lo que decimos que en todo el mundo aplica esta liberación es únicamente cuando en la tierra de Israel aplica esta liberación. ¿Y cuándo es ese momento? O sea, cuando dice Baretz no te viene a decir en el lugar, porque no nada más en la tierra de Israel, sino en todos los lugares, sino te va a decir el momento, para que lo tengas como momento. ¿Cuándo aplica esta alajá? ¿En qué momento aplica esta alajá? Únicamente cuando en la tierra de Israel aplica esta alajá. ¿Y cuándo aplica esta alajá en la tierra de Israel? Únicamente cuando estamos todos habitando en ellas y no cuando estamos en Galut, no cuando estamos en exilio. Muy bien. Seguimos, Rabotai. Escuchen bien esta Mishnah. La Gemara trae una Mishnah en Masejet Orla, Perek Gimel Mishnah Tet. Escuchen bien, que nos habla sobre Hadash, prestemos atención, Hadash, la prohibición de Hadash, de Orla y de Kilea Kerem. ¿Qué es Kilea Kerem? Mezcla de semilla de trigo con viñedo. Dice, no, este específico de Kilea Kerem. La Mishnah en Masejet Orla, Perek Gimel Mishnah Tet, capítulo 3, Mishnah 9. Nos dice lo siguiente, escuchen bien, Tran Hatam, importante que prestemos atención. Hadash asur min Torah bechol makom. Orla alajá. Veakilai mi dibre sofrim. La Mishnah nos dice así. La prohibición de Hadash está prohibida mi de oraitá en cualquier lugar. ¿Qué significa en cualquier lugar? No nada más en Israel, sino también en la diáspora. Mi de oraitá, de la Torah. Esa es la prohibición de ¿qué? De Hadash. Hadash está prohibido mi de oraitá en cualquier lugar. Orla, la prohibición de Orla, está prohibida en cualquier lugar por halajá. La Gemara más adelante va a explicar qué te refieres a halajá, midrabaná, midoraitá, qué es halajá, qué es lo que está pasando ahí. Pero mientras, entendámoslo así. Orla está prohibido en cualquier lugar en Israel y fuera de Israel. ¿Por qué? Por halajá. Y kilaim, la mezcla, kilea kerem, está prohibido en todo lugar, también en Israel y también fuera, miderabanan. Así nos dice la Mishnah. Otra vez repito, Rapotai. Prohibición de Hadash está prohibido en cualquier lugar, midoraitá. Orla, la prohibición de Orla está prohibida en cualquier lugar. Cuando digo cualquier lugar me refiero no nada más en Israel, sino también en la diáspora. Orla está prohibido en cualquier lugar por halajá. Vamos a ver qué significa halajá. Y kilaim, kilea kerem, mezcla de trigo con kerem, con viñedo, está prohibido en cualquier lugar, mi de rabanan, mi libre sofrim. Me pregunta la Gemara de inmediato, cuando tú me dices respecto a Orla, que está prohibido en cualquier lugar por halajá. May halajá, ¿qué se refiere a halajá? Dice la Gemara, discusión. Amar Rabbi Yudá Shemuel Hilgeta Medina. Ula Amar Rabbi Yohanan halajá le Moshe Misinai. Dice Rabbi Yudá en nombre de Shmuel. Escuchen bien los nombres. Recuerden bien. Rabbi Yudá en nombre de Shmuel dice. ¿Sabe a lo que se refiere cuando dice halajá? Se refiere a costumbre del país. ¿Sabe por qué está prohibido Orla en cualquier lugar? También en Hutzal Haaretz.
Porque la gente se acostumbra en Hutzalaretz también acostumbró a cuidar también la mitzvah de Orlá, pero únicamente ¿qué es? Costumbre. No está prohibido ni de Rabanán, ni de Oraitá, ni nada de eso. Es una costumbre nada más. Ula, sin embargo, el nombre de Rabbi Yohanan viene y dice, no señor. Alajá, cuando dice alajá se refiere a alajá de Moshe Sinai. La alajá que recibió Moshe de Hashem en el monte Sinai. O sea que básicamente es de Oraitá. Es de Oraitá. ¿Están viendo los extremos de discusión que tenemos aquí? Muy bien. Y la Gemara empieza ahorita a analizar en esta discusión que hay entre Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel por un lado, que se refiere a costumbre, y Ula en nombre de Rabbi Yohanan, que se refiere a alajá de Moshe Sinai, que es de Oraitá. ¿Todo esto sobre qué? Sobre la prohibición de Orlá, que aplica en todos lados, alajá, costumbre o alajá de Moshe Sinai. Viene Ula, la segunda opinión, y le pregunta a Rabbi Yehuda, la primera opinión no me cuadra lo que estás diciendo. Amarle Ula, escuchen bien le Rabbi Yehuda, Bishla maledi de amina alajá de Moshe Sinai, hainu de shanilan, ben safek orla le safek ilay. Detnan, safek orla, baaretz asur, besuria mutar, behutza la aretz, yoret velokeach, ubilvat shelo ireenu loket. Viluga bekilaim tnan, keremanatua yarak, veyarak nimkar chutzalo, baaretz asur, besuria mutar, behutza la aretz, yoret veloket, ubilvat shelo ilkot beyad. El aledidach, nitni, oze veze yoret velokeach, oze veze yoret veloket. Escúcheme la pregunta. Viene Ula y le pregunta a Rabbi Yehuda, no me cuadra tu opinión. Otra vez, secuencia de los nombres. Ula que dice que alajá que significa midoraitá, alajá la Moshe Sinai. Y Rabbi Yehuda que dice que alajá se refiere a costumbre. Viene Ula, no costumbre, muy bien. Viene Ula y le pregunta a Rabbi Yehuda, según mi propia opinión, que Orlá es una prohibición de alajá la Moshe Sinai midoraitá, todo me cuadra perfectamente. La Mishnah escrita en Masejet Orlá, capítulo 3, Mishnah Tet, me cuadra perfectamente. ¿Por qué? Vamos a ver la Mishnah, ahorita lo voy a explicar. Hay una diferencia entre Safek Orlá cuando hay una duda de Orlá y cuando hay una duda de Kilaim. ¿En qué somos más estrictos? Somos más estrictos en Orlá más que en Kilaim. Le dice, ahorita voy a explicar qué es lo que dice la Mishnah, pero en general esa es la pregunta. Le dice Ula, según mi opinión, perfecto. ¿Por qué? Porque somos más estrictos en Orlá. Porque yo digo que Orlá, alajá que es midoraitá, la prohibición. Y Kilaim que es midrabanán. ¿Se entiende? Porque somos más estrictos en Orlá que en Kilaim. Pero según tu opinión, ¿que qué? Que tú dices que Orlá es alajá, que es alajá mediná, que es costumbre del país, costumbre del lugar, entonces debería ser igual o menos prohibido que ¿qué? Que Kilaim. Entonces, ¿por qué la Mishnah dice que Orlá es más estricto que Kilaim? Esa es la pregunta. Vamos a ver la Mishnah ahorita, vamos a ver qué es lo que dice la Mishnah. La Mishnah dice así, escuchen bien. Mishnah en Masejet Orlá, capítulo 3, Mishnah Tet. Dice lo siguiente, ¿qué pasa si tengo duda sobre unas frutas, si son Orlá o no son Orlá? Tengo safek, tengo duda. Ya las tiene el gentil vendiendo y tengo dudas si es Orlá o no es Orlá. ¿Puedo comerlas, puedo consumirlas o no? Dice la Mishnah, escuchen bien este orden. Estamos hablando de qué, de Orlá. Dice la Mishnah, depende. Si es en Eretz Israel, es una prohibición de la Torah. Y ya que tienes dudas, safek doraitá, lejumbra, entonces es prohibido. Si es en Suria, ¿sí? Que es en la diáspora, pero pegado a Israel, ese caso está permitido. ¿Por qué? Porque aunque está pegado a Israel, pero está fuera. Entonces ya que es de Rabbanán, safek de Rabbanán, lekula. Si es en Hutzalaretz, o sea, no en Suria que está en la diáspora fuera de Israel, pero cerca, sino está más lejos, que ahí va a haber menos confusión en Suria, aunque es diáspora, pero como está pegado a Israel, puede haber confusión. Si es en Hutzalaretz, o sea, más lejos, cuando digo Hutzalaretz, no significa que Suria no es Hutzalaretz. También Suria es Hutzalaretz. Pero lo que se refiere es que Suria es Hutzalaretz, pero cerca, según esta opinión, hay más loque, pero según esta opinión estamos hablando con Hutzalaretz, pero Hutzalaretz es más lejos todavía. Entonces repito, en Israel, que es de Oraitá, safek de Oraitá lejumbra prohibido. En Suria, quedamos con la opinión que es diáspora, sí, pero ya que está pegado, aunque está pegado a Israel, queda ¿qué? Permitido. Y en Hutzalaretz, o sea, cuando es la diáspora más lejana, todavía más lejos de Suria, que la confusión va a ser menor, ahí no nada más se permite consumir eso, sino hay algo adicional que se permite. ¿Qué se permite adicional? Escuchen bien. Se permite de que vaya el judío y le compre fruta al gentil, ¿sí? A pesar de que sabemos de que en el terreno del gentil hay frutos de Orlá, no hay problema que el judío le diga al gentil, ve a buscarme. O sea, hay una diferencia grande. En el caso anterior ya hay una fruta, que tenemos ya una duda. En ese caso está prohibido en Israel, en Suria está permitido. En Hutzalaretz, en la diáspora más lejana, no está más permitido agarrar una fruta que ya está arrancada, sino está permitido que el judío vaya a la cosecha y le diga al gentil, dame una fruta, a pesar de que puede ser que
que agarre la orla. O sea, está permitido no nada más, está permitido que lo metan en Safek, que lo metan en la duda de orla. Está permitido incluso, eso es en Hutz Laaretz. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Pero no está permitido. Esto es obviamente mientras que el judío no vio que el gentil agarró del árbol de orla. Entonces, otra vez, repito otra vez para que esté claro. Escuchen bien. Orla, dice la Mishnah, en Israel, Safek, si tengo una fruta que ya la tengo aquí, ya está aquí, no es que no la mandé a arrancar, ya la tengo aquí. ¿Tengo duda? Está prohibido seguro. En Suria, si ya la tengo aquí, permitido. En Hutz Laaretz, no nada más si ya la tienes aquí, sino puede venir el Yehudí, el judío decirle al gentil, tráeme una fruta, ve a arrancarla, está metiendo un Safek nuevo de un terreno que sabemos que hay orla, y no, ¿sí? Está permitido que le diga, mientras que el judío no vea que el gentil agarró del árbol de orla, ahí va a estar permitido. ¿Ok? O sea que hay 3 niveles. Repito, en Israel prohibido, en Suria prohibido únicamente, en Suria permitido únicamente si ya está, pero no puedes mandarlo a arrancar. Y en Israel puedes mandarlo a arrancar, y en Hutz Laaretz, perdón, en la diáspora lejana puedes mandarlo a arrancar, inclusive en un terreno que sabemos que hay orla, pero mientras que no viste que lo agarró seguro de un arborla. Todo esto es respecto a la prohibición de orla. Sigue diciendo la Mishnah. ¿Qué pasa respecto a Kilaim? Si tengo duda de algo, si es Kilaim o no es Kilaim, ¿sí? Tengo una semilla de una planta, por decir, ¿sí? Kilea Kerem. Tengo una lechuga, unas plantas verdes al lado de viñedo, ¿sí? Kilea Kerem. Tengo dudas si tiene la medida de Kilaim o no, tengo duda. Dice la Gemara, si afuera de ese terreno, que hay parte que es Kilaim, se están vendiendo esas frutas, esas cosechas, dice la Gemara, en Israel, prohibido, igual que antes. ¿Por qué? Porque Kilea Kerem en Israel está prohibido mide oraitá. En Suria, que está allá en Hutz Laaretz, pero cercadita, está permitido. Y en Hutz Laaretz, en la diáspora lejana, está permitido inclusive más que lo anterior, más que en la orla. ¿Qué? Está permitido, escuchen bien, de que el no judío, ¿sí?, vaya, que el judío le diga al no judío, tráeme Kilaim, e inclusive si el Israel está viendo que lo está agarrando le dice, tráeme una fruta de ese terreno, y el Israel lo ve al no judío que lo está agarrando, ¿de dónde? Del Kilaim, de lo prohibido. Aún así, está permitido, porque Kilea Kerem, en Hutz Laaretz, Meikar Adin, y sobre todo en la lejana, que no hay confusión, decimos que nada más está prohibido plantarlo y que el judío lo agarre. Pero si el no judío lo agarró, permitido. Dicen, fíjate bien, no sé, en Hutz Laaretz, en la diáspora lejana, cuando hablamos de ¿qué? De orla, se permite algo. Y cuando hablamos de Kilaim, se permite inclusive más todavía. ¿Significa que es más light? Kilaim. Dice la Gemara, ahorita veamos la pregunta. Dice la Gemara, viene Ula y le dice, según mi opinión, cuadra perfectamente. ¿Por qué? Porque yo digo que orla, cuando dice alajá, se refiere a alajá la Moshe Sinai de oraitá. Y cuando dice Kilaim y Divrei Sofrim es de Rabanán. Entonces, ¿qué es más estricto? Orla, y Kilaim es más permisivo. Por eso es más permisivo la Mishnah Kilaim. Pero según tu opinión, que cuando dice orla alajá se refiere a qué? Tu Rabbi Yehuda cuando dice orla alajá se refiere a que acostumbre, nada más acostumbre. ¿Cómo puede ser de que orla es más estricto que Kilaim? Deberían decir ambos igual. O ambos como orla, como está mencionado en la Mishnah orla, o ambos que como está mencionado respecto a Kilaim. O sea, o ambos que está permitido decirle al goy que lo coja y uno no vea, ¿sí? O que ambos está permitido que le diga al goy que lo coja, inclusive si ves. No puede hacer diferencia, no hay uno más estricto que otro. Si algo al revés, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú opinas que orla, cuando dice alajá, ¿qué se refiere? Costumbre. Pregunta muy fuerte. Así le pregunta quién, Ula a Rabbi Yehuda. Dice la Gemara, Amarle Shemuel Rabanán, Tení Oze Yored Velokeach, Oze Beze Yored Veloket. Dice la Gemara, no es pregunta. Ya, tú le estás haciendo esta pregunta a Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dijo esto en nombre de quién? De Shmuel. Y Shmuel ya dijo en otro lugar que efectivamente esta Mishnah hay que arreglar la versión y decir en ambos lados, ya sea en Kilaim y ya sea en Orla, ya sea en Kilaim, que cuando es el Hutz Laaretz, la diáspora lejana, o en ambos decir, cambiar la versión y decir que en ambos pueden agarrar sin ver, el judío puede mandar a agarrar sin ver, o en ambos, el judío puede mandar a agarrar inclusive
Viendo, pero en verdad no hay diferencia. Él dice que hay que cambiar la versión, que no hay diferencia entre los dos. Entonces todo está perfecto, no hay pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Que según Ula preguntó, según mí entiendo la diferencia, pero según ti no entiendo la diferencia, debería ser igual. Responde la Gemara, sí, Shmuel, que el nombre de él fue dicho, lo que dice Rabbi Judá, dice que no hay diferencia, que hay que cambiar la versión y decir, todo igual que, como está mencionado en Orlá, o todo igual como Kilai. Así responde la Gemara. Bien, la Gemara dice, Marbre de Rabana, Matin el Lekulas, debes de Yored Veloket, la Gemara trae que el hijo de Rabana, cuando venía y decía esta Mishnah, él iba, cambiaba, decía que ambos son iguales, Orlá y Kilaim, pero según la versión más permisiva. O sea que, ¿qué? Que el judío puede decirle al no judío, al gentil, que le vaya a buscar, e inclusive el judío puede ver que está agarrando de qué, del Orlá o del Kilea Kerem, aún así va a estar permitido. O sea, cambiar la versión como lo que está escrito en la Mishnah, en la versión original en Kilaim. La Gemara viene y trae lo siguiente: Amar Levi de Shmuel, Arioch, Safekli, Vana Ejol. Explico según una de las maneras de las explicaciones, que es la de Rashi. Le decía Levi a Shmuel, mira, Arioch, ese era el apodo que le llamaban a Shmuel, Arioch. Mira, hazme, por favor, tú ve a arrancarme una duda de Orlá. No me digas, yo no voy a ver, y está permitido. ¿Por qué? Porque esto va como la versión primera original de la Mishnah en Orlá, de que respecto a Orlá, lo importante es que el judío puede decir a gentil que le agarre, pero que no. Vean, entonces le decía, ¿sabes qué? Le decía Levi a Shmuel, agárrame tú, no lo otro vas a quedar tú, no me digas, yo no voy a ver, y así está permitido. ¿Sí? Entonces, no, también es judío, también de judío se puede, según esto. Otra alajá similar, Rababia Barrab Hanan Mesabku Sapku Leadad. Dice la Gemara que Rababia y Rabab Barrab Hanan, entre los dos, también cada uno que hacía le agarraba Orlá al otro. Y como el otro no veía, entonces así se permitía, según la alajá que vimos. Eso era entre ellos. Bueno, seguimos un poquito más para culminar este tema de Orlá. Y es lo siguiente. Hasta ahorita mencionamos, repito, Orlá mencionamos, hay dos opiniones porque está prohibido. Según Ula, en nombre de Rabbi Yohanan, alajá que es, alajá de Moshe, Misinai, de Oraitá. Y según Rabbi Judá, en nombre de Shemuel, alajá que es, Minhag, costumbre. Bien la Gemara, pero hay una costumbre de sí prohibirlo en la diáspora. Viene una tercera opinión a continuación y dice lo siguiente: Ambre Jarifé de Pumpedita en Orlá Bejutzalaretz. Viene el señor Jarifé del lugar Pumpedita y dice, no señor, Orlá en Jutzalaretz. Ni de Oraitá ni costumbre, está permitido completamente. Toda la prohibición de Orlá es únicamente ¿en dónde? En Israel. Pero en la diáspora no es ni de Oraitá prohibido ni costumbre prohibido, sino que está permitido completamente. Tercera opinión. Y la Gemara nos comenta lo siguiente: Shalhar Rabbi Yudá le kamed Rabbi Yohanan, shalach le setom sefeka ve'aved vada'a ve'achrez al perotehem sheteunim geniza bechol haomer en Orlá bechutz al haaretz. La Gemara comenta que Rabbi Judá le mandó esta alajá que dijo el señor Jarifé de Pumpedita, ¿sí? Se la mandó a Rabbi Yohanan, que Orlá en Jutz al Haaretz no hay prohibición absoluta, ni costumbre, ni de Oraitá, ni de Rabbaná, ni nada, está permitido 100%. ¿Saben qué respondió Rabbi Yohanan por carta a Rabbi Judá? Le dice, mira, todo lo que es duda en Jutz al Haaretz de Orlá, aunque debería estar permitido, escóndelo, no lo digas en público para que la gente no se confunda, porque hay que enseñar a la gente que no se confunda. Y adicionalmente, cuando hay algo que seguro es Orlá, no lo uses, ¿sí? Aunque mi caratín está permitido en Jutz al Haaretz y todo, un segundito, mi caratín, para que la gente no desprecie, escóndelo, ¿sí? Y después le dice, y anuncia en público que todas las frutas de las personas que permiten Orlá en Jutz al Haaretz hay que botarlas a la basura. Y no nada más eso, sino también aumento y digo, escuchen qué fuerte, en contra de lo que dijo el señor Jarifé, Jarifé. Y cualquier persona que dice que no hay prohibición de Orlá en Jutz al Haaretz, no va a tener ni hijo, ¿sí? Ni nieto que tengan una porción en la congregación de Akadosh Baruj Hu. Fuerte. O sea, mira qué fuerte fue Rabbi Yohanan en contra de esta alajá. Pregunta la Gemara, veinu que man sabrúa. Y estas personas, Jarifé de Pumpedita, no es el señor Jarifé, son personas, Jarifé se refiere a Ifá y a Abime Ben Erejaba, que eran personas Jarifim, que eran muy filosos, muy inteligentes, ¿sí? No como dije antes. Pregunta la Gemara, ¿y ellos como quién opinan? ¿En quién se basan ellos para decir de que no hay ninguna prohibición absoluta en Orlá en Jutz al Haaretz? Dice la Gemara, ellos tienen en quién basarse perfectamente. Kiha de Tania, Rabbi Elazar, Rabbi Yossi Omer, Mishum Rabbi Yossi ben Durmaska, Shamar Mishum Rabbi Yossi Gelili, Shamar Mishum Rabbi Yohanan ben Uri, Shamar Mishum Rabbi Eliezer Agadol, en Orlá bejutz al haaretz. Dice la Gemara, se basan en la Baraitá, que está en la Tosefta, que dice, escuchen bien, escuchen el orden de las personas. Rabbi Elazar, Rabbi Yossi dice el nombre de Rabbi Yossi ben Durmaska, y él dice el nombre de Rabbi Yossi ben Gelili, y él dice el nombre de Rabbi Yohanan ben Uri, que dice el nombre de Rabbi Eliezer Agadol, o sea, uno dice el nombre del otro, que no hay prohibición absoluta de Orlá en Jutz al Haaretz, en la diáspora. Entonces los Jarifé de Pumpedita, que son estas dos personas que mencionamos, se basan en esta Baraitá.
Pregunta la Gemara, ¿cómo no? ¿Cómo puede ser que esta baraita dice que Rabbi Elazar dice en nombre de Rabbi Yossi nombre de Rabbi Yossi Agilili, Rabbi Yossi Agilili nombre de Rabbi Yohanan Beruní, y todo esto en nombre de quién? Y Rabbi Yohanan Beruní en nombre de Rabbi Eliezer Agadol. ¿Que qué? ¿Que no hay orla? ¿En dónde? En Jutzalaret. O sea, que Rabbi Eliezer opina que no hay orla en Jutzalaret. No puede ser. Velo, vean Nantran, Rabbi Eliezer Omer Afahadash, no me cuadra, porque nuestra Mishnah, volvamos a nuestra Mishnah. ¿Qué hizo nuestra Mishnah en la clase anterior? Nuestra Mishnah dice que, repito todo, una regla general, que cualquier mitzvah que depende de la tierra, ¿sí? Aplica únicamente ¿en dónde? En Eretz Israel y no en la diáspora. Menos, dice la primera opinión, Orla y Kilaim. Viene Rabbi Eliezer y dice también Af Hadash. También la prohibición de Hadash. Vemos, él dice también Hadash. ¿Qué significa también Hadash? Estoy de acuerdo contigo que sale de la regla Orla y Kilaim y no nada más aplica en Israel sino en todo el mundo. Pero no nada más esas dos salen de la regla y aplican en todo el mundo, sino también ¿cuál más? Hadash, pero también Hadash. Significa que está de acuerdo que también Orla y Kilaim, entre ellas Orla, aplica en Israel y en Jutzalaret. Entonces, como tú me dices, todos esos jajamim, en nombre de Rabbi Eliezer, de que no hay prohibición de Orla en Jutzalaret, no me cuadra. Dice la Gemara, Teni Hadash. Dice efectivamente, cuando Rabbi Eliezer dice su opinión, no digas Af Hadash, también Hadash, sino di solamente Rabbi Eliezer Omer Hadash. O sea que Rabbi Eliezer opina que el caso que sale de la regla, a pesar de que normalmente algo que depende de la tierra nada más aplica en Israel y no en Jutzlaretz, Rabbi Eliezer dice no, ¿sabes cuál sale de la regla? Únicamente Hadash, no también Hadash. ¿Por qué? Porque Kilaim y Orla están dentro de la regla que nada más aplican ¿en dónde? En Eretz Israel, no afuera. Entonces cuadra con Rabbi Eliezer que acabamos de mencionar ahorita en la baraita. Seguimos un poquito más. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yohanan. Orla bechutz haaretz halachá le Moshe misinai. Amar le Rabbi Zera le Rabbi Yassi. Beatnan safek orla baaretz asur besuria mutar bechutz haaretz yored veloket. Ishtomem keshaa hada. Amar le ei makach neemar sefeka mutar vada'a asur. Dice Rabbi Yassi en nombre de Rabbi Yohanan. Ya que mencionamos antes de Rabbi Yohanan. Dice Rabbi Yassi en nombre de Rabbi Yohanan lo siguiente. Orla en chutz haaretz, en la diáspora, está prohibida. ¿Por qué? Halachá le Moshe misinai. O sea, ¿qué significa eso? Mi deoraitá. Viene Rabbi Zera y le preguntó a Rabasí, ¿cómo tú puedes decir algo así en nombre de Rabbi Yohanan? No me cuadra, porque la Mishnah que mencionamos en Masejet Orla, Perek Gimel, capítulo 3, dice que, escuchen bien, brevemente, duda en Orla, cuando tenemos Safek Orla, en Eretz Israel, prohibido. En Suria, que pertenece ya a la diáspora, pero está pegadito a Israel, permitido. Y en Jutz Haaretz, aún está más permitido todavía, como explicamos qué es lo que se aumenta. Es más permitido todavía. Dice la Gemara, no entiendo. Si tú me dices que es alajá la Moshe Sinai, en Jutzalaret está prohibido Orla por alajá Moshe Sinai, debería ser cuando tienes duda en Suria y duda en la diáspora, debería ser que está prohibido porque se afecta a la tal lejumbra. Rabbi Yassi no tenía lo que responder y se quedó callado por unos momentos. Pero después, dice la Gemara, le dijo a Rabbi Zera, podemos decir que la prohibición de Orla en Jutzalaret, tú me dices que es alajá la Moshe Sinai, de acuerdo. Pero puede ser que la alajá Moshe Sinai en Jutzalaret fue la siguiente. La misma alajá Moshe Sinai fue, hay una alajá Moshe Sinai que en Jutzalaret está prohibido la orla cuando es seguro orla. Pero cuando es duda, la misma alajá Moshe Sinai te insinuó que está permitida. Entonces, si hubiese nada más alajá Moshe Sinai que cuando es seguro está prohibido, pues dice, cuando hay duda, safek lejumbra. Pero dice la demanda, dice así, lo que se refiere aquí Rabbi Yohanan decir es que la alajá Moshe Sinai fue cuando es seguro está prohibido y cuando es duda está permitido. Eso es parte de la alajá Moshe Sinai. Y por eso no hay ningún problema. Y por eso Rabbi Yohanan no puede decir que la orla de Jutzalaretz es alajá Moshe Sinai. Y puede cuadrar con la Mishnah perfectamente que en Jutzalaretz, que la diáspora, en Suria y demás, cuando hay duda va a quedar permitido. Pero es de alajá Moshe Sinai de Doraitá. No, porque la misma alajá Moshe Sinai, la misma Doraitá esta te dice que cuando está prohibido en Jutzalaretz, únicamente cuando es seguro. Pero cuando no es seguro, la misma alajá Moshe Sinai te dice que está permitido. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.